compras navideñas. Bueno, prometía Adrián Ventura hablar de los desafíos de Javier Milei para el 2025. Sí, porque el domingo pasado hablamos de todo lo bien y mal que le salió a Milei 2024. Mayormente fueron éxitos de Milei 2024, pero ¿qué es lo que tiene por delante en 2025? Deja de lado el tema electoral. Si querés hacemos una breve mención al electoral, porque evidentemente 2025 se juega todo. No es elección presidencial, es una elección legislativa, pero es la posibilidad de Milei de crecer frente a un escenario completamente atomizado en la oposición. Entonces Milei ya no sabe que va por el kirchnerismo, sino que también va a tratar de ir por el PRO. Es decir, intenta que la Libertad Avanza crezca en la ciudad, que crezca en la provincia, inclusive a expensas de sus socios, que es el PRO. Lo cual desde el punto de vista de Milei es enteramente lógico. Vos como líder político querés crecer, que tu partido y tu presencia crezca. Eso es natural. Acá habrá que ver qué resistencia le pone el PRO. Hay algunos integrantes del PRO destacados que quieren pasarse a la Libertad Avanza y están jugando en tándem. Otros, como Jorge Macri, días atrás dijo: no entregamos la ciudad. Es decir, Jorge Macri en cualquier momento decide anticipar las elecciones porteñas. Pero bueno, dejá de lado estos desafíos, porque además Karina Milei está armando en todo el país. El otro día hizo justamente el acto en Ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a lo económico. El primer desafío es sostener la actividad económica. Sí. Un año que termina mal, este año 2024 termina para abajo, con un número global bajo que va a estar en 3,5 para abajo. Es decir, la Argentina no creció, es otro año negativo, pero a partir de julio sí el país empezó a crecer. Julio, agosto, septiembre, ese trimestre cerró con 3,9% de crecimiento de la actividad económica. Julio y agosto fueron buenos, septiembre una caída muy leve del 0,3%, pero 3,9% el trimestre. En octubre ya se conoce el dato, vuelve a crecer el país en octubre, y noviembre y diciembre también van a ser meses de crecimiento. Con lo cual, si bien el dato anual termina mal, termina 3,5 para abajo, en realidad en los últimos 6 meses el país empezó a levantar la nariz. Es un avión que va decolando de a poco, pero levantó la trompa, termina para arriba. El otro, andá leyéndome vos. Recuperación de los salarios. Si yo te hablo de actividad económica, que es el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, que es lo que acabamos de hablar recién, decís, eso es lejano. A ver, ¿cómo lo mido en mi bolsillo? Y los bolsillos son el salario. El salario, séptimo mes. Ya se cumplió el séptimo mes que va ganándole la inflación el salario. ¿Qué significa que le gana? El INDEC dio a conocer datos, que el salario le gana por bastante a la inflación porque incluyen los salarios de las personas en negro. Y decís, pero si los que están en negro pierden siempre. Claro. Obvio. ¿Cómo es la cuenta? Cuando vos ves la cuenta del INDEC, los salarios en negro ganan por mucho la inflación porque van atrasados 5 meses. El cálculo que se hace lleva un atraso de 5 meses. Entonces se refleja un periodo de inflación alta. Pero si vos agarras los salarios del sector público y del sector privado, dejás los salarios en negro, yo no los tengo en cuenta, salarios del sector público, salarios del sector privado, los del sector privado casi le empatan a la inflación, recuperaron mucho de lo perdido el año, no los años anteriores. Y los salarios del sector público están perdiendo. Están perdiendo 15 con respecto a la inflación porque soportaron en mayor medida el ajuste del Estado. Entonces, lo que tiene que lograr Milei es que, aún con paritarias muy bajas, que en 2025, mientras baja la inflación aún más, dejarle un poquito más en el bolsillo a la gente. Y ahí tiene peso las tarifas. Porque las tarifas aumentaron, luz, agua, gas y transporte, casi 500%. Entonces, vos ganas más, pero mucho se te ven tarifas. Bueno, el 2025 va a ser así, pero el desafío de Milei es dejarle un poquito más en el bolsillo a la gente para que sienta el crecimiento de la actividad económica. Si no la siente. Me ibas a preguntar algo. No, te iba a preguntar esto porque no sé bien cómo funciona. Porque por un lado tenemos salarios que obviamente estamos hablando de promedios, ¿no? Sí. Han empatado a la inflación, pero por otro lado ha aumentado la pobreza en asalariados. Entonces esos dos como números que se contraponen, porque digo, si están igualando la inflación desde hace varios meses, ¿por qué aumenta la pobreza en aquellos que la pobreza porque son salarios muy bajos. No quiere decir que los... Si a vos te aumentan, te voy a dar un ejemplo muy sencillo para que entiendas. Si la inflación un mes es del 3% y a vos tu salario aumentó 3,1%,
le ganaste la inflación, pero por ahí tu salario es de 1 millón de pesos. Claro. Y no alcanza para cubrir todo lo que tenés que comprar, ¿entendés? Entonces, el porcentaje ese mes le ganaste. Lo que ocurre es que vos venís tan bajo de años anteriores. Claro, que te sigue sin alcanzar. Te sigue sin alcanzar el dinero. Por eso que de alguna manera Milei está queriendo bajar la inflación, insiste en esto, es correcto que lo haga. Y el Ministerio, la Secretaría de Trabajo, está admitiendo para diciembre paritarias del 1%. Solo del 1%. 1,5% de ahí no se corre. Porque de esa manera ayuda a bajar la inflación. Claro. Si te admite, por ejemplo, el tema camioneros, te admitiera una paritaria del 8% como quiere Moyano... Pero la inflación va a ser del 3%, dijiste. Claro, pero ¿qué hacen las empresas de transporte? Le dicen a Moyano, ¿cuánto querés? 8%, sí, te lo pago. Pero la empresa de transporte se da vuelta y te lo transfiere al flete. Claro. Te encarece. Entonces te encarece el mercado, todo lo que es el transporte de mercadería, supermercados, etcétera, etcétera. Entonces, la intención del gobierno es llevar a todo a paritarias muy bajas. ¿Y cuándo va a recuperarse el salario? La respuesta, cuando yo le pregunto a la gente del gobierno esto, me dicen, bueno, en realidad el mayor aumento salarial lo tienen que dar las empresas que más pueden. Celebrar una paritaria de actividad baja y si algunas empresas pueden pagar un poquito más, que los gremialistas negocien empresa por empresa. Claro, lo que pasa es que las empresas si pueden pagar menos, van a pagar menos. Sí. ¿Dónde has visto un empresario que si puede pagar más, va a pagar más? En general, esas empresas que pagan más suelen ser empresas extranjeras. Claro, y son las menos, digo. Son las menos. Bueno, acuerdos con el Fondo Monetario, otro de los desafíos de Milei. Sí, un acuerdo con el Fondo Monetario que está pendiente, ya lo dijo, se confirmó que el gobierno que está negociando el acuerdo con el Fondo, lo dijo Toto Caputo, y después esta semana salió a confirmarlo el propio Fondo, que está en marcha. Se va a llegar a un resultado. Sí. Se va a llegar a un resultado positivo. Argentina va a recibir dinero del Fondo. La pregunta es cuánto. No se sabe cuánto. Argentina quisiera recibir, acordate que Macri había pedido 57.000 millones y dieron 44.000. Sí. Milei aspiraría a recibir esos 13.000, 15.000 restantes. Es probable que el fondo no le dé esa suma. ¿Para qué quiere el dinero Milei? Para reforzar las reservas y cuando le termine de levantar el cepo, que lo va levantando de a poco el cepo en realidad, pero cuando termine de levantar el cepo, que no haya una corrida contra el dólar y si hay una corrida contra el dólar, por lo menos que haya, mira, tengo reservas, puedo responder, frenar. O sea que el siguiente punto, que salida del cepo, depende del acuerdo con el fondo. Depende del acuerdo con el fondo, del volumen, y cuando esté el acuerdo con el fondo no es que al día siguiente saliste del cepo. Tenés que ir pulseando, porque acá hay empresas que tienen deudas, por ejemplo, con proveedores del exterior, y una empresa te dice, mira, yo necesito 3.000 millones, o 2.000, o 500, 700. Varias empresas te reclaman 500 millones de dólares para pagar los proveedores, y te descalzaron la economía argentina, porque claro, nosotros no tenemos. A ver, para que se entienda, Brasil es un país que aún estando en una devaluación ahora, se le está devaluando la moneda, Brasil. Tiene 435.000 millones de dólares de reserva. Claro, ¿y nosotros cuánto tenemos? 32.000. La economía de Brasil es 3 veces más grande, claro, que la Argentina, 2 veces y pico más grande. Si vos hicieras la cuenta así, una regla de 3 simple, Argentina es 3 veces más chico, pero tendríamos, en vez de tener que 30.000, tendríamos que tener 90.000 más, claro, cerca de 100.000. En cambio, Brasil tiene reservas y, de hecho, esta semana frenó la corrida contra el dólar porque agarró y tiró 13.000 millones de dólares. Claro. En una semana. Argentina no tiene para eso. Entonces, no es que recibe el dinero del fondo al día siguiente te abro el cepo. No. Es de a poco, es graduado, está bien, hay que hacerlo bien, mejor hacerlo bien que hacerlo mal y que todo termine patas para arriba. ¿Y qué más dice el contrario? Y el último que tiene que ver la relación... Dos temas muy políticos. Sí. La relación con Villarroel va a seguir mal. Porque ya Milei... Eso no tiene recomposición ya no tiene arreglo, Villarroel. Milei le reclama alineamiento, Villarroel dice estoy perfectamente alineada y al día siguiente Villarroel se le a criticar. Sí. Y no critica a Milei, critica a Patricia Bullrich. Esa relación no tiene arreglo. Es la típica de los presidentes argentinos que se llevan mal con el vicepresidente o el vicepresidente con el presidente.